Hola mis queridos hermanos, hoy día jueves 9 de diciembre vamos a dar inicio al repaso de la lección de escuela sabática. No obstante, sin pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en este estudio muy importante para la iglesia. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque tú eres bueno para con cada uno de nosotros. En esta hora, oh Padre, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que el estudio de tu palabra pueda ser comprendido por cada uno de nosotros. Ilumínanos, Señor, al meditar en ella cada día. Perdónanos nuestros pecados, porque todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El tema para este día de la lección 11 se titula La oración de Daniel. La oración de Daniel, una de las oraciones más famosas de todo el Antiguo Testamento, está en Daniel 9. Al enterarse mediante la lectura del profeta Jeremías de que tiempos de las desolaciones de Israel pronto terminarían, Daniel comenzó a orar con fervor, y eso lo encontramos en el capítulo 9. ¿Y qué oración fue esa tan grande? Una súplica conmovedora y bañada de lágrimas en la que confiesa sus pecados y los pecados de su pueblo, mientras que al mismo tiempo reconoce la justicia de Dios en medio de la calamidad que les había sobrevenido. En el libro de Daniel, capítulo 9, del versículo 1 al 19 encontramos esa oración. ¿Qué temas puedes encontrar que se relacionan directamente con el libro de Deuteronomio? Esa es la pregunta que podemos hacernos en esta hora. Y cuando digo qué temas podemos encontrar, es por el hecho de que la oración de Daniel es un resumen exacto de lo que se había advertido a la nación en Deuteronomio con respecto a los frutos de no cumplir con su parte del pacto. Daniel se refirió 2 veces a la ley de Moisés, tal como lo registra el versículo 11 y 12 y 13 del libro de Daniel 9. Sin duda incluía Deuteronomio, y en ese caso bien podría estar refiriéndose específicamente a este libro. Como anticipa Deuteronomio, fueron expulsados de la tierra, tal como lo encontramos en el versículo 27 al 31 del capítulo 4 del libro de Deuteronomio, porque no obedecieron exactamente lo que les había dicho a Moisés. Eso lo encontramos en Deuteronomio 31, 29. ¿Qué sucedería? Qué trágico también que en el lugar de que las naciones que estaban en sus alrededores dijeran, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande, y ésta se apartó de los caminos de Dios. Israel se haya convertido en un oprobio. ¿Y por qué decimos en un oprobio? Porque habían hecho lo contrario a lo que Dios les había dicho. Y para las otras naciones, quieras o no, ese era el concepto que se tenía del pueblo de Dios. Hoy en día, mis queridos hermanos, cuando no hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, también sucede lo mismo. Somos vistos, señalados por muchos. Por lo tanto, se requiere que el pueblo de Dios sea diligente en su verdadera adoración. Continuando con el estudio para este día, encontramos que en medio de todas las lágrimas y las súplicas de Daniel, nunca formuló la pregunta común que tanto hacen cuando ocurre un desastre. Y eso es, ¿por qué?
Muchas veces nosotros utilizamos esa palabra, ¿por qué? Y queremos atribuir, hacer del conocimiento de que no es con nosotros, o por qué nos vienen aquellos males. Pero Daniel nunca pregunta por qué, porque gracias al libro de Deuteronomios sabía exactamente por qué sucedieron todas estas cosas. En otras palabras, Deuteronomio le dio a Daniel y otros exiliados un contexto mediante el cual entender que el mal que les sobrevino no era solo un destino ciego, puro al azar, sino los frutos de su desobediencia tal cual se les había advertido. Pero quizás lo más importante sea que la oración de Daniel expresaba la realidad de que a pesar de estos hechos había esperanza. Dios no los había abandonado. Por más que les hubiera parecido así, Deuteronomios aportó no solo un contexto para comprender su situación, sino también destacaba la promesa de restauración. Y es ahí donde debemos de reflexionar cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. ¿Nos hemos apartado de los caminos de Dios? ¿O estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial? Eso te lo dejo a ti, mi querido hermano, que te hagas esa pregunta y la contestes meditando en su palabra. Que Dios bendiga su palabra en esta hora y para todos, que esta lección sea de gran bendición para nuestra vida diaria. Que el Señor te bendiga.